Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Lourdes Noemí Arce Torreblanca. Me encuentro cursando la maestría en educación, actualmente en el primer cuatrimestre en la asignatura Planeación y Evaluación Curricular. En este video educativo abordaremos la unidad 1, principales enfoques del currículum. Para iniciar este video educativo es importante partir del origen y de la evolución del currículum, tomando como punto de partida el origen del mismo, el cual era rígido y frío, es decir, que desde el momento de su elaboración, diseño e implementación, este no concebía ningún tipo de cambios. Debía mantenerse tal cual como fue creado desde el origen. Conforme pasa el tiempo, este fue tomando otras características, flexible y dinámico. Esta característica permite que se vaya adaptando a las necesidades y características de la sociedad en ese momento. Para continuar, abordaremos cuáles son las diferentes concepciones que podemos encontrar del currículum. En este sentido, debemos partir de concebir el currículum como una herramienta de trabajo para los docentes en los que se proponen aspectos tanto materiales como conceptuales para la práctica educativa. En este sentido, podemos observar que existen dos tipos de propuestas curriculares. Uno, que es un instrumento docente donde se detallan contenidos y procedimientos para seguir en la práctica y también es considerado como un espacio de experimentación. El origen etimológico del currículum proviene de la palabra currere, que hace referencia a recorrer un camino o dirección del recorrido con el propósito de alcanzar una meta. De esta forma, podemos considerar que el currículum va a ser una secuenciación e interacción de las distintas actividades dentro del proceso educativo. Dentro de los factores en la evolución del concepto del currículum, podemos detectar dos puntos importantes: los enfocados a los cambios sociales, culturales y cambios en los objetivos de la educación, y la evolución en los que va llevándose a cabo en las ciencias, tecnología y pedagogía. Para conocer un poquito más las definiciones de currículum, tenemos aquí un cuadro comparativo en el cual podemos observar diferentes autores y la descripción de su concepto de currículum. Para Bobbitt, queda claro que es un conjunto de experiencias de aprendizaje que los alumnos deben de experimentar a fin de desarrollar habilidades para enfrentar situaciones de la vida cotidiana. Para Caswell, todo aquello que antecede al niño en la vida de su país y de sus profesores es todo lo que rodea al estudiante. Para Stenhouse, la tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de los procesos educativos, de los propósitos educativos. Para Grundy, considera la definición de currículum como una práctica y menciona que todos los que participan son sujetos y no objetos. Se resalta en esta parte la importancia del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para Soto, no es neutro
debe de ser considerada también la triada profesor, contenido cultural, estudiante, tomando en cuenta también la parte de la construcción social. Finalmente, tenemos la definición que podemos encontrar en la Ley General de Educación, la cual hace referencia a que el currículum es un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, regional y local, incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos en la formación de todos los educados. También podemos conocer un poquito más acerca de los enfoques del currículum. En este cuadro comparativo podemos observar los 4 enfoques y el autor que lo respalda, su concepto y la participación o el papel que juega el docente y el alumno en cada uno de estos enfoques. En el primer enfoque, que es el técnico, su representante Bobbitt y Ralph Tyler lo visualizan como un plan para el aprendizaje previamente diseñado. En este enfoque, el docente es autoritario, mecanicista y es el encargado de transmitir el conocimiento. Es el docente quien hace funcionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto hace que el alumno sea pasivo, memorístico, acrítico y no creativo. En el enfoque práctico, planteado por Schwab, habla de que es un espacio de interacción humana y ética. Se enfoca en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este enfoque, el docente busca el aprendizaje en el alumno, el docente es activo y toma decisiones. Ya el alumno de esta forma toma un papel más activo, heterogéneo y diferenciado. En el enfoque de transición, Lawrence Stenhouse plantea que es un puente entre la teoría y la realidad. Busca facilitar todo el proceso de conocimiento. Aquí el docente ya es más investigador, se enfoca en la calidad humana, contextualiza su saber y armoniza la teoría con la parte de la práctica en este proceso de aprendizaje, estableciendo o observándose estas características en los alumnos más curiosos, críticos, reflexivos, sensibles y buscan saber más, aprender más. Finalmente, en el enfoque crítico-social planteado por Wilfred Carr, se relaciona mucho este enfoque con el enfoque práctico y estudia la escolarización en la interacción con la sociedad. Aquí es muy importante para este enfoque vincular la parte de la escolarización con la interacción social. En este enfoque, el docente es investigador de su propia práctica, se vuelve más crítico, más reflexivo, analítico por ende, participativo e investigador. El alumno, por su parte, es más deliberante, más crítico, inconforme y comprometido con esta parte de la transformación. ¿Qué es el diseño curricular? El diseño curricular es una metodología que cuenta con una serie de pasos organizados y estructurados con el fin de conformar el currículo.
Dentro de la parte de dimensiones del diseño curricular, podemos resaltar 4 dimensiones. La primera, que es la social, la cual hace referencia a que el contexto social influye de manera determinante en el entorno educativo. La dimensión epistemológica, que considera la naturaleza del conocimiento y los procesos genéticos de la construcción del mismo, y habla de 2 vertientes. En la primera, menciona estudios de aspectos sintácticos y semánticos del conocimiento, y en la segunda vertiente se enfoca en la forma en que los alumnos construyen y transforman su conocimiento. En la dimensión psicoeducativa, las teorías del aprendizaje son fundamentales. Buscan la instrucción de la motivación humana, cuestionan los modelos psicopedagógicos y de formación docente. Finalmente, tenemos la dimensión técnica. En esta plantea los lineamientos procedurales aplicables en cuestiones de diseño curricular. Establece 4 fases. La primera, estudio de la realidad social y educativa. 2, establecimiento de diagnóstico y pronóstico de las necesidades sociales. 3, elaboración de una propuesta curricular. Y finalmente la 4, una evaluación interna y externa de la propuesta. Como podemos observar, siempre se resalta la parte de la importancia de la realidad social en los procesos educativos. Podemos encontrar 4 fases del diseño curricular. Un análisis previo en el cual se reflexiona sobre la viabilidad del proyecto del diseño curricular. El número 2, que hace referencia ya a la parte del diseño curricular. 3, ya vamos a llevar a la práctica la aplicación curricular. Y finalmente, la parte de evaluación curricular, que hace referencia a poder identificar cuáles son los resultados de haber aplicado este diseño curricular en los procesos educativos. También podemos observar que, según el autor Larraín, podemos encontrar 5 fases del diseño curricular: el inicio, el análisis, el diseño, la implementación y la evaluación. De igual forma, podemos observar que el inicio hace referencia a la revisión y análisis de la pertinencia de la elaboración de este diseño curricular. El análisis al procesamiento de la información obtenida en el diagnóstico para la elaboración del mismo. El diseño, que ya viene a articular y a estructurar toda la parte que va a conformar el diseño curricular. La implementación, que hace referencia a la puesta en práctica del diseño curricular, y también hace mención finalmente como la última fase del diseño, la evaluación. En todo proceso de diseño curricular, la evaluación es primordial para poder identificar cuáles son los ajustes que se requieren llevar a cabo para replantear y reestructurar todo el diseño curricular. Para reflexionar un poquito más la parte teórica del currículum, tenemos que tomar en cuenta la evolución en la parte práctica y conceptual, la cual va tomada de la mano
con la evolución en la parte social y de procesos educativos en la que se encuentra viviendo nuestra sociedad en ese momento. También toma en cuenta cuáles son las diversas conceptualizaciones del currículum. Ya abordando un poquito la lectura 2, en este texto podíamos encontrar o podemos encontrar diversas definiciones, diversas conceptualizaciones del currículum. Yo voy a enfocarme en 3 definiciones que llamaron particularmente mi atención. En la primera, hace mención a que el currículum es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr con los alumnos. El currículum prescribe o por lo menos anticipa cuáles son los resultados que se esperan en este proceso de aprendizaje. Otra definición que llamó mucho mi atención es, en esencia, un plan para el aprendizaje. Planificar el currículum es el resultado de decisiones que van a afectar 3 puntos diferentes. El número 1 es la selección y ordenamiento de contenidos. El número 2, selección de experiencias de aprendizaje. Y finalmente la número 3, planes para lograr condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje. Finalmente menciono la última definición, que es un proyecto global, integrado y flexible, que deberá proporcionar directa o indirectamente bases o principios para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo. Esta es una propuesta integrada y coherente que no especifica más que principios generales para orientar la práctica escolar. Para ir concretando un poquito más la conceptualización del currículum, aquí es importante no perder de vista estos 4 puntos. El primero, investigar cuáles son las demandas y requisitos de la cultura y de la sociedad en ese momento. Número 2, saber sobre el proceso de aprendizaje y la naturaleza de los estudiantes, lo cual va de la mano con la parte de las características de la cultura y de la sociedad en ese momento. También es importante conocer la naturaleza del conocimiento y sus características específicas. Todas las definiciones consideran el currículum como un plan de intenciones que conduce al aprendizaje de los alumnos y que consideran todos los elementos relacionados con la educación formal. De esta forma, es importante tener siempre a la vista cuál es el objetivo final del currículum. Dentro de la semántica curricular podemos recalcar 3 reflexiones. La primera, la normativa oficial de lo que se debe o pretende en las escuelas sobre la estructuración de los estudios a realizar en los diferentes niveles educativos por los alumnos. También de igual forma, el conjunto de oportunidades para el aprendizaje y el contexto particular de la enseñanza. Para concluir, podemos mencionar algunos puntos importantes. La importancia de la evolución a través del tiempo de la conceptualización del currículum. También la influencia de la sociedad en la conceptualización del currículum y la importancia que tiene el diseño curricular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, resaltando 3 puntos o aspectos importantes: las fases del diseño curricular,
los enfoques del currículum y las dimensiones del diseño curricular. No quería concluir sin mencionar o presentarles cuáles son las referencias bibliográficas sobre las cuales elaboramos el presente video educativo. Me despido agradeciendo su atención prestada y esperando haber colaborado en el proceso de crecimiento educativo con el presente video educativo. Muchísimas gracias.